A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, vamos a comenzar y quiero decirles que el tema en este día le he titulado Dios ha prometido que destruirá nuestro universo. Alguien puede decir, qué buena promesa, nos va a destruir el universo. Pues déjame decirte, no solamente va a destruir el universo, sino todo lo que contiene el universo. Ahí va incluido el ser humano. Pero el Señor no quiere y nunca ha deseado destruir el universo. Va a destruir el universo por causa de la dureza del corazón del hombre. Por eso lo va a destruir. Pero Él no quisiera. Él no quiere azotar al hombre. Él no quiere hacer sufrir al hombre. Él quisiera que toda la humanidad se gozara en grande manera. Somos nosotros los seres humanos los que por nuestra voluntad estamos haciendo camino hacia la destrucción. Bueno, hermanos, hermanas, en estos días me decidí a hacer una aclaración porque un buen número de pastores de nuestra iglesia, no solamente acá en Los Ángeles, California, sino en otros países donde tenemos iglesias, pastores comenzaron a preguntarme acerca de una supuesta profeta. Ellos me decían, hermano, hay una profeta. Y yo no le digo profeta. Yo no le doy el lugar de profeta, no le doy el título de profeta, aunque yo creo que a ella le tiene sin cuidado si yo se lo doy o no. Pero yo no le reconozco como una profeta. Por eso digo una supuesta profeta. Y me dijeron, hermano Rodríguez, hay una profeta muy famosa, la cual ha hecho unas declaraciones muy fuertes en un video. Y esta mujer ha dicho que es mentira que Dios va a destruir la tierra, que al contrario, que en lugar de destruirla, la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios y de la gloria de Dios. Y me dicen, hermano Rodríguez, nosotros como líderes confiamos en que usted nos está diciendo lo correcto. Somos predicadores, somos pastores, confiamos, usted nos da las bases escriturales, lo entendemos. Pero hay muchos hermanos, miembros de nuestra iglesia, porque ahora todo el mundo se mete a internet. Y hay muchos hermanos que están confundidos y nos han pedido que le digamos si nos puede dar un estudio relacionado con eso y donde usted pueda hacer aclaraciones, porque esta profeta, que como yo le digo, esta supuesta profeta, está haciendo declaraciones muy fuertes. Y una de las declaraciones muy fuertes que ha hecho, y cuando yo vi ese video, me impactó. No me impactó por la profundidad espiritual, sino todo lo contrario. Me impactó porque esta mujer habla con sarcasmo, habla con burla, incentiva a la gente que le está escuchando a que se burlen tanto de los que decimos y creemos
que Dios va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente, a los que creemos que Dios va a destruir este universo. De manera que, en lo personal, yo siento celo de Dios. Y para que no haya duda en el pueblo, quiero contrarrestar lo que esta persona está diciendo. Y yo quisiera en estos momentos que usted, hermano, hermana, pusiera mucha atención en lo que voy a decir. Yo no soy famoso como esta mujer es muy famosa, anda por todo el mundo, inclusive en un cierto país. Algunos pastores no les pareció lo que ella enseñaba y hablaron a la gente que tuvieran cuidado. Y después, yo no sé cómo, todos los pastores fueron a pedirle perdón a esta mujer, diciéndoles que los perdonara, que porque si no les iba a caer juicio de Dios. Alguien me puede decir, hermano Rodríguez, ¿y usted no tiembla por dentro para ir a pedirle perdón? No, hermanos, no, por favor. Es más, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios? Y les voy a citar algunas palabras de lo que esta mujer dice. Cuando yo conseguí el video y escuché lo que esta mujer decía, como le digo, en bromas, en tono de burla, sarcásticamente, ella dice, me dicen, hermana, la tierra va a arder, va a achicharrarse todo el planeta. Esa es una palabra que usamos los mexicanos y parece que esta mujer es mexicana. Va a achicharrarse todo el planeta. Estamos esperando un nuevo planeta. Eso tómelo usted en cuenta en forma de broma, en forma sarcástica, como se escucha. Es una burla. Se están burlando de lo que nosotros decimos. Y ella dice con palabras muy fuertes, nada puede ser más lejano al corazón de Dios que destruir la tierra por fuego. En otras palabras, ella está diciendo, no hay nada más lejano o no hay nada más equivocado que decir que Dios va a destruir la tierra. Y le dicen, dice ella dice, y me dicen, hermana, está escrito ahí en la segunda carta de Pedro que los elementos ardiendo destruirán la tierra. Y ella dice, oiga, ella dice, ¿no hizo Dios un pacto diciendo, nunca más destruiré la tierra? Oiga bien, esta señora, cuando está diciendo que Dios no va a destruir la tierra menos el universo, dice, a mí me dice la gente, pero hermana, está escrito en la segunda de Pedro que los elementos ardiendo destruirán la tierra. Y ella dice esto, ¿no hizo Dios un pacto diciendo nunca más destruiré la tierra? ¿Qué está diciendo con ello? Está asegurando que Dios dijo, nunca más destruiré la tierra. Esto es lo que ella dice, grábese esto. Ella dice, ¿no hizo Dios un pacto diciendo, nunca más destruiré la tierra? En primer lugar, quiero decirle, la tierra jamás ha sido destruida. Ella está haciendo énfasis en el diluvio. Y el diluvio no destruyó la tierra. Aunque a veces en la Sagrada Escritura aparezca una frase donde diga, y Dios destruyó el mundo con agua. Pero no se refiere al mundo, al globo terráqueo, no se refiere al universo o a la tierra en sí,
sino al decir Dios destruyó al mundo con agua, quiere decir Dios destruyó a la humanidad con agua. Porque se recuerda por allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no está diciendo el apóstol Juan que Dios amó tanto a la tierra, al globo terráqueo, a esa bola que nosotros conocemos. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo de tal manera amó Dios a la humanidad, porque Cristo no vino a morir por esa bola de tierra, no vino a morir por el globo terráqueo, Él vino a morir por la humanidad. Bueno, cuando esta mujer dice que Dios hizo un pacto y que por lo tanto Dios no va a destruir la tierra, fíjese bien, lo que ella dijo en ese video, lo que dice en ese video, no hizo Dios un pacto diciendo nunca más destruiré la tierra. Esto lo dice ella para asegurar que Dios no va a destruir la tierra, que Dios no va a destruir el universo. Vayamos a leer la palabra de Dios. Lo que ella dice, que Dios hizo un pacto, lo que ella cita y donde ella se basa en que Dios dijo que no destruiría la tierra, lo vamos a leer en estos momentos. Y dice así, Génesis capítulo 9, versículo 8. Venga conmigo. Quiero pedirle que ponga mucha atención y una vez más le digo, siempre que alguien cita una escritura y se pasa media hora hablando, habla y habla y habla con ejemplos y con tantas cosas, es porque le falta palabra de Dios. Yo no quiero hablarle solamente palabras de Rafael Rodríguez, le voy a hablar palabra de Dios. Esta mujer cita Génesis capítulo 9, versículo 8, donde dice la palabra de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, grábese esto, esto sucedió después que Noé y sus hijos salieron del arca, después que pasó el diluvio. Y dice, verso 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios estaba diciéndole a Noé y a su descendencia, porque nosotros ya prácticamente podríamos decir que venimos directamente de Noé y de su familia. ¿Por qué? Porque fueron Adán y Eva, de ahí Caín, luego Abel, luego Set, y de ahí se multiplicó la gente. Pero al llegar al tiempo del diluvio, se volvió a acabar toda la gente y solamente quedó Noé y su familia. Ah, ¿verdad? Hay hermanos que no habían pensado en eso. Que ahora nosotros, usted y yo, venimos de Noé y su familia, aunque somos descendientes de Adán y Eva, porque Noé y su esposa eran descendientes de Adán y Eva. Pero ya directamente nosotros venimos de Noé y su familia. Pero después del diluvio, después que Dios acabó con la humanidad de aquel tiempo, aclaro, acabó con la humanidad, no acabó con la tierra, mucho menos puedo decir, el Señor destruyó el universo. Ahí no hubo destrucción de la creación. Hablando de los cielos y la tierra, ahí hubo destrucción de la humanidad desobediente. Bueno, vayamos entonces al versículo 11. Leímos
Génesis capítulo 9, versículos 8 y 9. Ahora leemos Génesis capítulo 9, versículo 11. Si usted se da cuenta, estoy yendo a las escrituras claves. Me evito leer otros versículos que no tienen familiaridad con el tema que estamos tocando, para evitar confundirnos. En el verso 11 dice así, hablando Dios: no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio. Aquí encontramos la primera diferencia. No sé si usted lo ha notado. Esta mujer que dice que es profeta, dice: los hermanos me dicen, hermana, ¿a poco sí tienen razón los que dicen que Dios va a destruir la tierra? Porque en 2 de Pedro capítulo 3 habla de que Dios destruirá la tierra y los cielos con los elementos ardiendo. A lo que ella contesta y dice: ¿no hizo Dios un pacto diciendo nunca más destruiré la tierra? Lo cual quiere decir que ella se fundamenta, ella se basa en lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, versículo 11, donde Dios dice: no exterminaré ya más toda carne con las aguas del diluvio. Si usted se fija, Dios no había destruido la tierra y los cielos. Es decir, Dios no había destruido el universo. Dios había destruido a la gente desobediente. Y la promesa que hace aquí Dios es que no volverá a destruir a la gente por medio de agua, que no volverá a mandar un diluvio que destruya a toda la humanidad. Entonces, no podemos nosotros decir que Dios dijo que no destruiría la tierra, porque Dios no había destruido a la tierra. Dios no había destruido el universo. Dios había destruido a la humanidad. Y aquí en el verso 11 dice: no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio. Y ahí mismo en el verso 11 dice: ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Cuando dice ni habrá más diluvio para destruir la tierra, nosotros debemos entender que no se refiere a la tierra, es decir, al globo terráqueo, porque Dios no destruyó la tierra, destruyó a la gente. Entonces, cuando dice no habrá más diluvio para destruir la tierra, está diciendo no habrá más diluvio para destruir a la humanidad otra vez. Entonces, no tiene fundamento esto que ella está poniendo en Génesis capítulo 9, versículo 11, donde ella dice: Dios hizo un pacto que no volvería a destruir la tierra. Una vez más le digo, en primer lugar, Dios no había destruido la tierra como para que hiciera un pacto y dijera no la vuelvo a destruir. Dios no la había destruido. Dios había destruido a la humanidad desobediente, y a eso se estaba refiriendo Dios cuando habló con Noé. Se estaba refiriendo a que no volvería a destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Pero en este día, y según las palabras de esta profeta, no estamos tratando el asunto de la humanidad que sea destruida por agua, sino estamos tocando el punto donde esta mujer se burla, donde esta mujer se ríe y donde dice que los que decimos que Dios va a destruir al mundo estamos equivocados, que porque Dios le hizo un pacto a Noé,
diciéndole que nunca más destruiría la tierra. Y es que una vez más le digo, Dios no había destruido la tierra para que dijera que ya no la iba a destruir una vez más. Destruyó a la humanidad desobediente y dijo que no lo volvería a hacer con un diluvio. Ojalá que me entienda. Y por ahí, si usted mira el video, usted la va a ver burlándose y haciendo que la gente se ría. En otras palabras, buscando, sublevando, llevando a la gente que también participe de su burla a las cosas de Dios. Bueno, quedamos claros entonces que en Génesis capítulo 9, versículo 11 dice: no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Todo eso se refiere a la humanidad que no iba a ser destruida por medio de un diluvio, pero nada tiene que ver con la destrucción de la tierra o el globo terráqueo o el universo. Y termina diciendo en el verso 15, me quise tomar la libertad de citar el verso 15 cuando dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y termina diciendo: y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Quise tomar este versículo 15 porque ahí está hablando claramente que Dios les dijo que no volvería a destruir a la humanidad con un diluvio. Se lo leo una vez más. Génesis capítulo 9, versículo 15. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y enfatiza ahí: y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Qué tiene que ver esa escritura con la destrucción del universo o de la tierra? Absolutamente nada. Entonces, si lo tomamos como base para decir que Dios no va a destruir la tierra, andamos por otro lado. No estamos usando la palabra de Dios correctamente. Estamos confundiendo las cosas. Estamos tomando una escritura que habla de la destrucción de la humanidad en los días del diluvio para decir que Dios no va a destruir la tierra. Nada tiene que ver. Ahora sí, le invito para que veamos qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir directamente al Salmo 102. Versículos 25 y 26. ¿Qué es lo que enseña usted, hermano Rafael Rodríguez? ¿Que Dios va a destruir la tierra o que no la va a destruir? Yo enseño, yo he aprendido, yo creo que Dios va a destruir no solamente la tierra, va a destruir el universo entero. Pero lo va a destruir, como le digo, no porque Él quisiera destruirlo, sino porque la humanidad desobediente, la humanidad incrédula, la humanidad rebelde, le obliga a destruirlo. Mire lo que dice acá, el Salmo 102, versículos 25 y 26. Y una vez más le digo, todo predicador que se la pase hablando y gritando y saltando y lo que sea, y no le presente escrituras claras y concisas, no me lo dé por bueno. Mire lo que dice aquí en el Salmo 102, versículos 25 y 26, y me voy directamente a donde necesitamos la palabra de Dios. Es decir, comienzo a leer desde donde nosotros necesitamos y termino donde nosotros necesitamos. Dice así en estos dos versículos: tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Y en el verso 26 al comienzo dice: ellos perecerán. ¿Qué quiere decir la palabra perecer? Quiere decir morir. Quiere decir dejar de ser. Quiere decir término de vida. Una vez más se lo leo.
Salmo 102, versículos 25. Voy a leerle el 25 primeramente. Y una vez más le digo, por palabra de Dios, Dios va a destruir el universo entero. Esto donde estamos nosotros va a ser destruido. Por eso, póngase a cuentas con Dios, pongámonos a cuentas con Dios, porque esto viene ya muy cercano. Salmo 102, versículo 25. Tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. El salmista, inspirado por el poder de Dios que lo tomaba, le dice a Dios, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Y termina diciendo en el verso 26, ellos perecerán, ellos dejarán de ser, ellos se acabarán. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? Aquí es el mismo Dios el que hace hablar al salmista y hace que se escriba esto para que quede grabado, para que usted y yo, las futuras generaciones después del salmista, pudiéramos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Que Dios, si el hombre no vivía de acuerdo a su voluntad, Dios iba a destruir el universo. Y aquí claramente enseña que es el universo, porque dice, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí se refiere al universo entero. Y termina diciendo, ellos, la tierra y los cielos, la tierra y todas las constelaciones, ellos perecerán. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, ponga mucha atención, en la Biblia Nueva Traducción Viviente encontramos algo muy hermoso. Por eso a veces me gusta citar otras versiones de la Biblia, porque nos dan más claridad. Y dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra, como si el salmista estuviera hablando con Dios, conociendo lo que Dios es y cómo había sido formado todo su entorno, todo lo que estaba a su alrededor. Dice el salmista, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Y en el verso 26, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y con tus manos formaste los cielos, y termina en el verso 16, ellos dejarán de existir. Ellos dejarán de existir. Existir es ser. Dejar de existir es desaparecer. ¿Qué le parece? Esta es la palabra de Dios. Voy a la misma escritura, pero en la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos. En la Biblia, la palabra de Dios para todos dice así, en el Salmo 102, versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Hace mucho tiempo tú creaste el mundo, hiciste el cielo con tus propias manos. Y termina diciendo en el verso 26, la tierra y el cielo se acabarán. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece, hermana? Qué precioso habla esta versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice, hace mucho tiempo tú creaste el mundo, hiciste el cielo con tus propias manos, y termina diciendo en el verso 26, la tierra y el cielo se acabarán. Cuando dice la tierra y el cielo, es la tierra y las constelaciones, la tierra y todos los astros, el universo entero se acabará. Así dice el Salmo 102, 25 y 26. Cuando yo escuché a esta mujer decir que era una mentira, que Dios no iba a destruir la tierra, lo único que mencionó fue lo que Dios le dijo a Noé. El pacto que no volvería Dios a destruir a la humanidad con un diluvio, que nada tiene que ver con la destrucción de la tierra o del universo. Y aquí le acabo de presentar una escritura clara
de que Dios va a destruir al universo, y lo está diciendo por medio del salmista. Y hermano, hermana, si usted quiere encontrar algo fuerte en la Biblia, están los salmos y los profetas. De manera que los salmos son una garantía de seguridad. Los salmos es algo muy especial que se tenía en el Antiguo Testamento. Bueno, yo les sigo diciendo que Dios va a destruir el universo. Y no se lo digo con palabrerío. No se lo digo con filosofías personales. No lo trato de envolver con mis palabras y con gritos y con cosas. No, Señor. Que hable la palabra por mí. Venga conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 18, a ver qué dice la palabra de Dios. Y aquí está hablando el mismo Cristo. Oiga bien. Y si nosotros decimos que es mentira que Dios va a destruir la tierra o el universo, entonces estamos llamando a Jesús mentiroso. Estamos diciendo que la palabra de Dios no dice que Dios va a destruir la tierra o el universo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 18. En la Biblia Reina Valera, que la mayoría tiene. Porque de cierto os digo, oiga, que grábese esto, hasta que pasen el cielo y la tierra. Ahí me detengo. De cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, que el cielo y la tierra, o el universo en que estamos viviendo ahora, es temporal, es pasajero. Apareció y desaparecerá. Vino y se irá. Así dice la palabra de Dios. Cristo dijo, Mateo 5:18, de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra. Con eso tenemos, hasta que pasen, hasta que dejen de ser, hasta que desaparezcan. Y lo invito a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. Como le digo, gracias a Dios que ahora no tenemos solamente una versión de la Biblia, sino que tenemos varias versiones de la Biblia. Y en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, Mateo capítulo 5, versículo 18. Les digo la verdad, dijo Cristo, les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. No le pongo lo demás. No le leo lo demás. Si lo único que quiero es encontrar escrituras donde me digan que el universo va a desaparecer, va a ser destruido por el poder de Dios. Y aquí lo dice. Mateo capítulo 5, versículo 18, dijimos en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Grábeselo. Les digo la verdad, está hablando Cristo. Si Cristo dice, les digo la verdad, y a continuación dice que desaparecerán el cielo y la tierra, entonces, ¿qué será lo que dice la supuesta profeta cuando dice, es mentira que Dios va a destruir la tierra? Oiga, si Cristo dice, os digo la verdad, el cielo y la tierra van a desaparecer. Entonces, si esta supuesta profeta dice, Dios no va a destruir la tierra, entonces, si Cristo dijo, les digo la verdad, la tierra y el cielo van a ser destruidos, y esta profeta dice, no van a ser destruidos, ¿quién dice la verdad? ¿Cristo o la supuesta profeta que estamos en estos momentos tomando en cuenta?
Cristo es el que dice la verdad. Es más, venga conmigo. Y como le digo, estoy buscando darle estudios y que tengan fundamento. Si usted ha notado, tengo 2 días que les estoy dando estudios donde ustedes están notando que les estoy dando más fundamento bíblico, que les estoy poniendo evidencias de lo que les estoy diciendo. Y esto está muy bueno, porque usted va a poder tener la seguridad de que lo que cree está fundamentado en la palabra de Dios y no solamente en la cabeza de Rafael Rodríguez. Mateo capítulo 24, versículo 35, ahí al principio, solo al principio. Mateo capítulo 24, versículo 35. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice así: hablando Cristo Jesús, otra vez el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Fíjese bien, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra van de pasada. El cielo y la tierra no serán permanentes, no serán eternos. El cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser. El cielo y la tierra dejarán de existir. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: el cielo y la tierra desaparecerán. Y lo está diciendo Cristo. Esto es en la Biblia Nueva Traducción Viviente. El cielo y la tierra desaparecerán. Ya no estarán más. ¿Y por qué no van a estar más? Porque Dios los va a destruir. Así está establecido en la palabra de Dios. Una vez más, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice en Mateo 24, 35, al principio del versículo: el cielo y la tierra desaparecerán. En la Biblia Dios habla hoy. La Biblia de estudio Dios habla hoy dice así: el cielo y la tierra dejarán de existir. Mire qué hermoso. Por eso me gusta consultar otras Biblias o otras versiones de la Biblia, porque de esa manera tenemos diferentes palabras. Lo mismo, pero con diferentes palabras, sinónimos de una palabra. Dice la Biblia Dios habla hoy: el cielo y la tierra dejarán de existir. Hoy existen. Un día de estos desaparecerán, dejarán de existir, porque Dios las destruirá. En la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos, dice así: el cielo y la tierra no durarán para siempre. ¡Ay, qué hermoso! Me gozo en descubrir en cada versión de las Sagradas Escrituras frases diferentes, es decir, con palabras diferentes, pero que digan lo mismo, que Dios destruirá el universo. Esto es en la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice así: el cielo y la tierra no durarán para siempre. ¿Por qué no van a durar para siempre? Porque Dios los va a destruir. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? No es nada más que nosotros digamos: esto no va a ser, esto no va a suceder. Y aunque nos burlemos, hay que presentar las Sagradas Escrituras. Y hay que presentarlas tan claramente que nadie, por poco estudio que tenga, pueda tener duda. ¿Qué le parece si vemos algo más? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Déjeme decirle, esta mujer, esta supuesta profeta, cuando toma en cuenta esta escritura, si usted ve el video, se está riendo, está haciendo mofa, está haciendo burla de lo que a veces decimos. Por ejemplo, decimos: Dios va a deshacer este mundo, Dios va a destruir el universo.
y ella se ríe, ella se burla y hace que la gente haga lo mismo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, y le leo en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y le voy a leer en la Biblia la palabra de Dios para todos. Dice así la Biblia, la palabra de Dios para todos, en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 6 y 7. El mundo fue inundado y destruido con agua. Aquí cita el diluvio, el apóstol Pedro. Pero cuando dice el mundo fue inundado y destruido con agua, lo que está diciendo, el mundo fue inundado con agua y Dios destruyó a la humanidad. Porque pudiera yo haber tomado aquí esto como que Dios destruyó el mundo, pero Dios no destruyó el mundo ahí. Destruyó a la humanidad que estaba en el mundo. Por eso no solamente hay que leer, hay veces que la Sagrada Escritura pone las cosas como que, en este caso, por ejemplo, como que Dios destruyó al mundo, pero no destruyó la materia, sino destruyó a la humanidad. Por eso dice, el mundo fue inundado y destruido con agua. Verso 7. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen. Dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios sostiene la tierra y los cielos que ahora existen. La palabra de Dios sostiene el cielo y la tierra que ahora existen. O la palabra de Dios, o por la palabra de Dios se mantiene ahí el universo. Pero mire lo que dice, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. ¿Qué le parece? Le estoy leyendo en la Biblia la palabra de Dios para todos. He escogido algunas versiones de la Biblia que sean más claras de entender, donde nadie vaya a confundirse. Y dice así, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen. Los cielos y la tierra que ahora tenemos, el universo que tenemos ahora. Pero dice ahí, hay un límite, solamente un tiempo, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. ¿Qué le parece? Aquí hay una escritura bien clara de que Dios destruirá el universo y que Dios destruirá a la humanidad. Y hace énfasis en algo, que es la palabra de Dios la que sostiene el universo, incluyendo a la humanidad. Y que será la palabra de Dios la que destruya el universo y la que destruya a la humanidad. Y así será. Ya se los platiqué el día anterior, el mensaje anterior, en algunas escrituras por ahí. Les voy a leer la Biblia, traducción en lenguaje actual. Estamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y es triste, es lamentable que esta mujer, hablando de esta escritura, niegue que Dios va a destruir la tierra. Fíjese nada más. Es penoso, es vergonzoso que esté hablando de la Sagrada Escritura, donde Dios claramente enseña que va a destruir la tierra, y que ella esté diciendo que eso no es lo que dice el apóstol Pedro.
Mire lo que dice acá en la Biblia, traducción en lenguaje actual, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Se refiere a la humanidad. Verso 7. Pero con ese mismo poder, el poder de Dios, ha dado la orden de que en el momento indicado, o sea, en el momento cuando Dios determine que ya se va a destruir, que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen mal. Una vez más, por medio de la Biblia, traducción en lenguaje actual, podemos entenderlo todos nosotros, que Dios no solamente destruirá a la materia, no solamente destruirá a la tierra y al universo, sino destruirá también a la humanidad incrédula y desobediente. En la Biblia, le acabo de leer la Biblia traducción en lenguaje actual. Ahora le voy a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, segunda de Pedro capítulo 3 versículos 6 y 7. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Verso 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Entonces, en pocas palabras, Dios va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente primero, y luego destruirá también el universo. Toda la creación, incluyendo a la humanidad, serán destruidos. Me refiero una vez más a la humanidad incrédula y desobediente. Ahí mismo, en la segunda carta del apóstol Pedro, por eso le digo, me extraña que siendo profetas de Dios, supuestamente, y no les alcanza la mente, yo no soy profeta, yo soy el último de los sirvientes del Señor. No soy profeta, no soy apóstol, no soy nada de eso. Soy un simple sirviente de Dios. Y he entendido por la palabra de Dios que Dios va a destruir el universo y va a destruir a la humanidad. Ahí mismo, en ese libro, en esa carta que esta mujer está leyendo, porque les está hablando de esta carta y está negando que Dios destruirá la tierra. Mire lo que dice en el verso 10, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. El día en que el Señor regrese, está haciendo alusión, está haciendo énfasis a la segunda venida de Cristo. El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte. Esto dice la palabra de Dios para todos. La Biblia, la palabra de Dios para todos dice: el cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte. ¿Qué sucederá en el instante cuando Dios destruya el universo? Habrá una explosión, habrá un sonido terrible y se acabó todo. Así dice la palabra de Dios, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. En ese día los cielos, al decir los cielos se refiere al universo, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Más o menos dése una idea. La Biblia traducción en lenguaje actual dice eso. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. En la Biblia
Nueva Traducción Viviente dice: entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Y yo creo que no nos queda duda. En el momento que Dios decida destruir el universo, lo destruirá como si fuera una explosión terrible y se acabó todo. Así dice en la segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Ahora, ahí enseguidita he seccionado, si usted puede ver, esta porción de la escritura la he seccionado para que podamos descubrir que no solamente una vez, ni dos, ni tres, sino más veces hace referencia en esa porción tan pequeña de la escritura que Dios va a destruir el universo. Leamos de la segunda mitad del verso 10 en adelante. Es decir, vamos a leer el verso 10, pero más allá de la mitad, donde dice: los cielos pasarán con grande estruendo, lo cual ya leímos en el anterior, pero tomo esta parte para llevarlo a la segunda parte. Los cielos pasarán con grande estruendo. Esta es la Biblia Reina Valera, que la mayoría tiene. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oiga lo que dice el verso 11 al principio: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué es lo que va a ser deshecho? Van a ser deshechos los cielos y la tierra. Esto no lo habíamos visto, lo que dice en el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Ahí vuelve una vez más a enfatizar que el universo será destruido, será deshecho. Esta es una vez más que podemos descubrirlo ahí. En la Biblia Dios habla hoy, dice así, ahí mismo en el verso 11, segunda de Pedro 3:11, puesto que todo va a ser destruido de esa manera. ¿Cómo todo? Sí, el universo, la tierra, los astros, todos los planetas. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera. ¿De qué manera? Con una terrible explosión. Simplemente se escuchará un estruendo terrible y se acabó todo. Así dice la palabra de Dios. Dice en la Biblia el mensaje de Dios para mí. Hay una Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí, que dice en el verso 11, segunda de Pedro 3:11, si pues todo esto ha de ser aniquilado, fíjese bien, aniquilado, completamente acabado, destruido, aniquilado. ¿Y qué va a ser aniquilado? La tierra y los cielos van a ser aniquilados. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice ahí en segunda de Pedro 3:11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, dado que todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos percibir, va a ser destruido. Así es que, hermanos, para mí, yo sigo en lo mismo. Qué grandes predicadores, qué personajes que tienen los títulos más grandes, que son muy ungidos, que son apóstoles y que son profetas, digan que Dios no va a destruir la tierra o Dios no va a destruir el universo, que yo estoy loco. No me interesa. La salvación es individual. Cada quien puede creer lo que quiera. Cuando lleguemos allá, entonces vamos a ver si realmente teníamos un buen fundamento. Y termino aquí. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Mire qué tremendo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice así: y esperar con ansias. Vamos a ir directamente a la Biblia Dios habla hoy.
esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Habla de la segunda venida de Cristo. Ese día, dice ahí 2 de Pedro 3:12, ese día, cuando Cristo venga, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre llamas. Cuando Cristo venga, en la segunda venida de Cristo, los cielos serán destruidos por el fuego. Cuando dice los cielos, habla de todo el universo. Los cielos serán destruidos por el fuego. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice: ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre llamas. Una vez más, ese día el fuego destruirá los cielos. Qué tremendo, destruirá las estrellas. Eso está serio. Por acá estamos con la Biblia Reina Valera, que casi la mayoría tiene. Dice: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Los cielos, el universo entero será deshecho. Será deshecho, se terminará, se acabará. Así dice la palabra de Dios. Ahora le invito, ya vamos terminando. No le voy a citar tantos, hay mucho más escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Hermanos, hermanas, escúchenme bien. Estamos con algo muy hermoso, y esto es que hay quienes predican que Dios no va a destruir esta tierra. Y yo creo, por la palabra de Dios, que Dios va a destruir todo el universo, todo lo que creó, toda la creación la va a destruir, incluyendo a la humanidad incrédula y desobediente. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: el mundo pasa y sus deseos. Eso dice en la Biblia Reina Valera. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. La Biblia, la palabra de Dios para todos, dice: el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. El mundo está llegando a su fin. Dígame que Dios no va a destruir la tierra. Dígame que Dios no va a destruir el universo, para seguirle citando la palabra de Dios. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. En la Biblia Nueva Traducción Viviente: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Juan, el apóstol, está mirando una nueva creación, que ya les hablé de eso en el mensaje anterior. Y dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Oiga esto: porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Juan está hablando de esta tierra y de este universo, y dice: yo vi que ya no estaban. Yo vi que ya habían desaparecido, y en lugar de esa tierra y ese universo había una nueva creación. Por eso dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi una nueva creación, porque la creación donde vivía Rafael Rodríguez en el año 2023 ya no existía. En la Biblia Dios habla hoy. Dice así, Apocalipsis 21:1: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Juan está dando testimonio de que él vio que ya no existían. Oiga bien,
¿cómo alguien puede decir que Dios no va a destruir la tierra cuando el apóstol Juan dice: yo soy testigo que en un momento que Dios me dejó mirar, ya no existía la tierra? Entonces, si esta mujer que dice que es profeta dice que Dios no va a destruir la tierra, y Juan dice que él es testigo que ya no veía la tierra por ningún lado, sino que había una nueva creación, ¿a quién le creemos? ¿A Juan o a la supuesta profeta? Déjeme decirle, yo le creo a Juan. Y él da un testimonio muy seguro porque dice: yo pude ver que ya no existía el cielo y la tierra que tenemos ahora. En lugar de ellos vi una tierra nueva y un cielo nuevo. En la Biblia el mensaje de Dios para mí, ahí en Apocalipsis 21:1 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y mire lo que dice: nada quedaba del primer cielo y de la primera tierra. Por hoy terminamos, porque el tiempo ya se nos fue.